Bueno, mis amados hermanos, qué bendición es estar nuevamente en este lugar donde Dios nos ha permitido, por su misericordia y su grandeza, estar aquí. Ustedes ahí sentaditos, juiciosos, y yo acá para enseñar la palabra de Dios. Pero de igual manera es un privilegio para todos nosotros estar en este lugar. Amén. Siéntase privilegiado, mi amado hermano, de estar aquí, porque vamos a salir con un corazón que es diferente, con un corazón agradecido, con un corazón enamorado ¿de quién? De Dios, enamorado de la palabra y agradecidos con Él porque Él nos tiene aquí y Él se ha revelado a nuestras vidas. Él ha llegado a nuestras vidas. Eso es un privilegio. Eso es maravilloso. Mis amados hermanos, sabemos que llevamos una serie del libro de Romanos. Un libro, mis amados hermanos, que espero que usted esté aprendiendo, que usted y yo estemos alegres, estemos contentos porque estamos estudiando este libro que es maravilloso, esta carta a los romanos que es maravillosa, mis amados hermanos. Es espectacular. Y ahora 8 días, el tema que mi esposa enseñó, pues para mí espectacular. Lo entendí tremendamente y Dios habló a mi vida de una manera tremenda, ¿cierto? Entonces, para eso es que usted y yo estamos en este lugar, para aprender a conocer a quién. ¿A quién vamos a conocer usted y yo? A Dios, al Dios grande, al Dios maravilloso. Entonces sabemos, mis amados hermanos, que el libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver el capítulo 4 del versículo 13 al versículo 22. Y primeramente hemos visto que Pablo empieza en el capítulo 1 saludando. Empieza con el deseo de ir a Roma y también les dice que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder es ¿qué? Poder de Dios. Y también sigue hablando sobre la culpabilidad de ¿quién? Del hombre en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 habla del justo juicio de Dios. También habla los judíos y la ley en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 habla donde no hay justos. Y también habla de la justicia que es por medio de la fe. Entonces en el capítulo 4 vemos que la justificación por medio de la fe, ¿cierto? Y también podemos ver cómo la mano de Dios ha obrado en la vida de Abraham y en nuestras vidas. ¿Para qué? Para santificarnos. Entonces vamos a leer el capítulo 4, versículo 13 en la Reina Valera. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién creyó eso? Abraham. ¿Y por qué siempre Robinson?
Robinson, no me conteste por favor, que los otros también están aquí, ¿cierto? Y leen la Biblia y la estudiamos, ¿cierto? Ahí la tienen, mis amados hermanos. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Se fortaleció qué? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso? ¿Quién es el poderoso? Dios. Por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Entonces, vamos a hacer rápidamente. ¿Quién era Abraham? Mi esposa les estuvo hablando ahora 8 días. ¿Quién era Abraham? Y Abraham era una persona que era un pecador, un idólatra de Ur de los Caldeos. Eso lo podemos ver en el capítulo 11, ya finalizando, de dónde era Abraham. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama ¿a quién? Dios llama a Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dios llamó ¿a quién? Llamó a Abraham, ¿cierto? Dios vino a Abraham y le dijo: ven, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Para dónde? Para el lugar que yo te mostraré. Y dice en el versículo 4 que Abraham le creyó a Dios y salió. Entonces podemos ver ahí, mis amados hermanos, la gracia de Dios. Porque Abraham era como nosotros, que éramos ¿qué? Pecadores, que éramos desobedientes, que andábamos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestro pecado. Pero Dios vino con su gracia, con su gran amor, con su misericordia, y tocó nuestras vidas y tocó nuestros corazones. Entonces sabemos que Abraham salió de su tierra con su esposa, con su ganado, con sus cosas, con su sobrino, a un lugar, a una tierra desconocida. Pero en el capítulo 15 del libro de Génesis vemos que Dios le hace una promesa de tener un hijo. Vamos a leerlo para que podamos entrar en contexto. Génesis capítulo 15. Leámoslo para que entendamos, hermano, de lo que estamos estudiando. Capítulo 15, Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ¿qué? Macedeno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, que será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, ¿qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Tremendo esto, mis amados hermanos. Esto es espectacular, es hermoso, porque Dios se le reveló a este hombre, ¿cierto? Y él dijo, no, es que yo no tengo hijo. Pero más sin embargo, dice que creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Entonces, para que sigamos entendiendo lo que estamos leyendo, yo voy a que me embolato aquí. Bueno, para que sigamos entendiendo, dice en el versículo 13, ya de Romanos, capítulo 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos? Ustedes siguen a Abraham y dicen que Abraham es nuestro padre, que es nuestro ejemplo, ¿cierto? Y dicen que ustedes están guiados también por la ley, que cumplen la ley, sabiendo que la ley no la puede cumplir nadie. Pero aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos, que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no había ley. Entonces quiere decir que Pablo les estaba diciendo a ellos, judíos, ¿qué Biblia están leyendo ustedes? Si cuando Dios se le reveló a Abraham, no había ley. La ley fue dada 430 años después. Escuchen esto, la ley fue dada a Moisés 430 años después que Dios le dio la promesa a Abraham. Entonces aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos, porque Abraham no tenía, como decir, un mentor en ese momento. No tenía, como decir, un pastor que lo estuviera guiando, que lo estuviera, bueno Abraham, venga, Dios te llamó. Entonces ahora vamos a sentarnos y vamos a estudiar la escritura. Vamos a estudiarla. No, Abraham le creyó a Dios y empezó a caminar en pos de la promesa que Dios le había dado. Dios le había dado la promesa a Abraham. Entonces por eso el apóstol Pablo les dice a ellos, porque no por la ley fue dada a Abraham su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? El apóstol Pablo empieza a decirles a ellos, sí, ustedes quieren mucho a Abraham, pero Abraham no estaba bajo la ley, porque cuando eso no existía la ley, él vivió bajo la promesa de ¿quién? La promesa de Dios. Entonces en estos versículos podemos ver cuando Dios le dio la promesa que su descendencia sería como las estrellas. Lo vimos en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 5. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? ¿Por qué le fue contado? Por justicia. Por la justicia, por la fe, no por la ley. Él creyó a Dios, ¿por qué? Por fe. Usted y yo estamos aquí creyéndole a Dios, ¿por qué estamos? Porque tenemos fe, que Él es real. Tenemos fe en Jesús. Tenemos fe en nuestro Salvador. ¿Y sabe qué es lo que usted y yo hoy, mis amados hermanos, tenemos que aprender? Es que para poder relacionarnos con Dios a través de la fe, nos llevó a relacionarnos con Dios a través de la gracia y no a través de la ley. Para poder nosotros
estar bajo gracia, ¿qué tenemos que tener? La fe, ¿en quién? En Jesús. La fe en Jesús. Cuando usted y yo tenemos esa fe en Jesús, estamos bajo la gracia. Entonces aquí Pablo les estaba diciendo a ellos, no fue por la ley. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe de Abraham. Y sigue diciendo, porque saben, mis amados hermanos, porque la ley lleva al hombre a confiar. Escuchen esto, los llevaba a confiar en lo que ellos podían hacer. Y yo pregunto en esta noche, ¿será que nosotros, si estuviésemos bajo la ley, la llevaríamos al pie de la letra? ¿Cierto que no? Nosotros no la llevaríamos no la llevaríamos al pie de la letra, sino que damos gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces podemos entender, y sigue diciendo en el versículo 14, ya leímos el 13, sigue diciendo el versículo 14 que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces en este texto podemos ver que si es por la ley, se anularía la promesa. No. Pablo explica a los judíos en este verso, haciendo énfasis una vez más, que es por fe. ¿Que es por qué? Por fe. Y la salvación les dice, porque o sea que es por fe, no por ley. Porque si, dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos, vendrían a ser los herederos. Entonces, ¿dónde quedan los de la fe? Esa promesa que Dios le había hecho a Abraham sería nula si Abraham estuviese en ese momento en la ley, pero él no estaba en la ley. Él estaba confiando en la promesa de Dios. Entonces, esta promesa, a ver dónde voy, porque si solo los judíos son herederos, vana resulta la fe. De hecho, Abraham hubiese creído y se anula la promesa que le fue dada en Génesis 15:5, teniendo en cuenta que esta ley, ya sabemos, fue dada después de 430 años. Entonces, mis amados hermanos, por Abraham haber creído, usted y yo hoy podemos vivir o tener esa promesa de que Él es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Abraham. Porque Dios se lo dijo en Génesis 15:5. Sigue diciendo el versículo 15. Pues la ley produce ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo nos está diciendo que si alguien conoce la ley, no puede ser culpable de pecado. Pero la transgresión conlleva el significado de ir en contra de un límite, de forma deliberada e intencional. ¿Cómo así? Expliquen eso, hermano, que yo no entiendo nada. Lo explico muy fácil. Si usted entra a una propiedad privada sin saberlo, ¿eso es qué? Un delito.
Pero, si usted ingresa a una propiedad privada y antes de entrar a ella, ve un aviso donde dice propiedad privada, no entrar, sin autorización. Entonces, usted entra, vendría a ser ¿qué? Un transgresor. ¿Me estoy haciendo entender? Hablamos de transgresión, es que pecamos deliberadamente y no nos importa. Yo sé que es pecado y que a Dios no le agrada, pero lo sigo haciendo. Ahí nos volvemos ¿qué? Transgresores. Transgresores, porque sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. ¿Me estoy haciendo entender? Vuelvo y leo el 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dice el versículo 16. Por tanto, es por fe. ¿Es qué? Es por fe. Para que sea por gracia. Entonces, mis amados hermanos, ¿será que los judíos en su momento, en su tiempo, no violaban la ley? Los judíos sí violaban la ley. Y Pablo les decía, ustedes son transgresores. Ustedes violan la ley. Ustedes ponen cargas para que las otras personas la lleven cuando ustedes no la llevan. Entonces estos judíos eran ¿qué? Transgresores. Y él les dijo, no, es que no es por la ley, es por fe, es por la fe en Jesús. No es por la ley, ni es porque crean ustedes en Abraham. Abraham le creyó a Dios. Así que nosotros también creámosle a Dios. Esto les estaba diciendo Pablo a los romanos, a los judíos. No es por nuestros méritos, mis amados hermanos, es por la fe en Dios, es por la gracia de Dios. No es porque la persona corra demasiado, no, es por el que Dios tenga misericordia. Y si usted y yo hoy estamos aquí en esta noche, es porque tenemos fe en Él. Y sabemos que existe, y sabemos que Él es real, y sabemos que Dios nos puede bendecir. O sea, en pocas palabras, Pablo en ese momento, ¿qué hizo? Exhortó a los judíos. Él los exhortó de una manera tremenda. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Pablo dice que tiene que ser por fe para que se vea la gracia. ¿Cómo así? Lo que les decía al principio. Para poder nosotros recibir la salvación, tuvimos que creer ¿en quién? En Jesús. Abraham creyó en Dios. Abraham creyó a Dios. A él nadie lo evangelizó, sino que el mismo Dios se le presentó, se le reveló, y dice la Escritura que obedeció a Dios, que le creyó a Dios. Entonces nosotros le creemos a Dios. Escuchen esto, porque la gracia excluye, apaga los méritos. Wow. La gracia de Dios apaga, excluye nuestros méritos, nuestras capacidades. O dígame, mis amados hermanos, ¿cómo hicimos nosotros para apartarnos del pecado?
¿Ah? ¿Cómo hice yo para dejar de beber cada 8 días? ¿Fue por mis méritos? No. No. ¿Cómo hice yo para dejar de ser vulgar? ¿Fue por mis méritos? No. No fue por los méritos. No fue porque yo dije, no, yo no voy a decir más vulgaridades. No. Y Dios me hizo libre de eso. Tomé la decisión y vino la gracia a mi vida y ha transformado mi vida, como ha transformado la de nosotros, como ha transformado su vida. ¿La qué? La gracia, no tus méritos. No, es que voy a dejar de beber. No, ¿a cuántos hemos visto así que nosotros les evangelizamos y no, yo sé que el licor es malo y oiga pues, el licor es malo y lo siguen haciendo? Pero yo lo voy a dejar. Órele a su Dios, a Chuchito lindo, para yo dejar el pecado, para yo dejar este vicio. No, es por la fe en Jesús. Cuando tenemos la fe en Jesús, viene la gracia. La fe nos conlleva ¿a dónde? A la gracia, nos conlleva a Jesús. Entonces nuestros méritos se acaban, ya no existen, ya no, es por su gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Es por su gracia. Porque ya los méritos no producen salvación, sino la fe en Cristo Jesús. Dice Sugel Michelén, tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. Vuelvo y repito lo que dice el pastor Sugel Michelén. Tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. ¿Y ese quién trae la promesa de ser salvos? ¿Quién nos trajo la promesa de que nosotros íbamos o vamos para la patria celestial? ¿Quién trajo esa promesa? Cristo Jesús. No la ley, no las creencias. De hecho, ayer empezamos las clases de creencias religiosas y para mí esa materia debe ser, ¿para cuál descendencia? Para la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, o sea, para los judíos, les estaba diciendo Pablo a ellos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de ¿quién? Es padre de nosotros. O sea que la promesa depende de Dios y no de nuestras capacidades. La promesa depende de Dios. Dios prometió a Abraham a ser padre, ¿hacer qué? Padre de muchas naciones. Por tanto, usted y yo vendríamos a ser sus hijos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. O sea que nosotros tenemos fe en ¿quién? En Jesús. Vendremos a ser hijos de ¿quién? De Abraham. O sea que en pocas palabras, definitivamente es importante, es fundamental que usted y yo sigamos ¿a quién? A Cristo. Porque es por la fe que vendríamos a ser hijos de Abraham, les dijo él a los romanos. Mis amados hermanos, hasta el momento
vamos entendiendo lo que la Escritura nos está diciendo. Dice el versículo, vamos para el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Dios le dijo, entonces, Dios le dijo que lo ha puesto como padre de muchos. Génesis capítulo 17, versículo 5. Pero yo creo que esta cita la puse mal. Esperen, yo corroboro aquí un segundo para que no nos enredemos. Sí, está correcta. Lo que pasa es que tenía una duda, mis amados hermanos. Génesis 17:5, donde Dios le dice que será padre de muchos. Lo tremendo es que Abraham creyó y vivió en pos de esa promesa. Limitar la oferta de la salvación a Israel es contradecir la promesa de Dios. Vuelvo y digo, limitar la oferta de la salvación a Israel es contradecir la promesa de Dios. Pablo concluye el tema de Abraham presentándolo como un caso práctico de la fe viva, para que nosotros lo sigamos como sus hijos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de creer a Dios como Abraham creyó a Dios. Vuelvo y repito, Pablo concluye el tema de Abraham presentándolo como un caso práctico de la fe viva, para que nosotros lo sigamos como ¿quién? Como sus hijos. Vuelvo y digo, vuelvo y repito, mis amados hermanos, a Abraham nadie lo discipuló. A Abraham nadie le dijo, venga que voy a ir cada 8 días y lo voy a visitar, o venga cada 8 días a la iglesia. No, esto no quiere decir, mis amados hermanos, porque ahora dicen, no, el hermano Ricardo predicó que no era necesario ir a la iglesia. Que mire que Abraham no fue discipulado ni tuvo la necesidad de ir a la iglesia, entonces yo tampoco. Bueno, y ¿saben qué? Ahora hay personas con ese pensamiento y muy cercanos, con ese pensamiento, que no quieren congregarse, sino que para ellos se supone, si es que es verdad, que leen la Biblia en su casa y la oran, si es que es verdad. Porque si usted lee la Biblia y usted ora, usted quiere venir aquí. ¿A qué? A adorar a Dios, a escuchar su palabra. Si usted tiene una relación con Dios, usted va a querer más. Entonces va a venir a la iglesia, a congregarse, a buscar de Él. Amén. Abraham no tenía todos estos conocimientos, pero este hombre tenía algo, que le creyó a Dios. Tremendo esto. Él no tenía estos conocimientos, el cual nosotros, gracias infinitas a mi Rey, hoy los tenemos. Y más sin embargo, mis amados hermanos, qué problemas, qué luchas tan tremendas. No, es que no me gustó aquello, no, es que no me gustó lo otro, no, es que no me saludaron, en esa iglesia no hay amor, allá no me abrazan, allá no me predican de las necesidades que tengo, yo allá no vuelvo. Y entonces, ¿qué estábamos predicando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo esta carta a los romanos? Que tengamos fe en ¿quién? En Dios, que usted y yo vivimos por gracia, una gracia inmerecida que usted y yo no la merecíamos, pero Dios nos la dio, nos la regaló. Es un regalo que Él nos ha dado.
Eso es como nosotros siendo mendigos. Estiramos la mano, tenga el regalo. Y la pregunta es, ¿usted un regalo me dieron esto, téngalo, lo va a botar? No, usted un regalo lo coge y lo aprovecha. Dice el versículo, seguimos en el versículo 17, ¿verdad? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros debemos ser realistas hoy en nuestro diario vivir. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que podemos nosotros solos hacer las cosas o será que lo necesitamos a Él? Imagínense, Dios diciéndole a Abraham, usted va a ser una nación grande. Voy a ser una nación grande. Te voy a multiplicar. Vas a ser padre de muchos. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi descendencia? Ve, Sara, vos tenés por ahí algún hijo que no me has dicho. ¿Cierto? Hermanos, métanse esto en su cabeza. Escuchen esto. Métanse en esa película, en ese momento. Vayan a ese momento cuando Dios le dijo a Abraham. Abraham, ¿con cuántos años? Con 100 años. ¿Cierto? Y nosotros, imagínense, con 100 años, pero más sin embargo, él creyó. Él creyó a Dios. Y nosotros hoy vivimos una situación difícil y Dios nos dice en su palabra, tranquilo, yo estoy contigo. Yo seré tu Dios, bendeciré tu casa. Y vivimos una situación difícil y ya nos queremos ir de la iglesia. Ya nos queremos salir bravos con Dios. No, yo me voy por otra iglesia porque es que ya no me predican lo que yo quiero que me predique. No, es que, esta situación yo no la aguanto, esta situación es muy difícil. Cuando Dios en su palabra nos dice que Él estará ¿con quién? Con nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta mañana será? Hasta el fin del mundo. ¿Que Él estará con quién? Con nosotros. Que Él será nuestro Dios y nosotros seremos ¿qué? Sus hijos. Y que Él camina delante de nosotros. Que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, nuestro refugio. El que nos lleva en la hueca de su mano. El que nos abriga bajo sus alas. El que nos dice que si pasamos por un valle, no. ¿Qué es eso, hermano? Y aún seguimos siendo incrédulos. Y aún seguimos dudando. Cuando él dice, Abraham creyó a quien, a Dios, y dice en la parte B, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Ese es nuestro Dios, a quien usted y yo creemos, a quien usted y yo seguimos. Ese es nuestro Dios. El mismo Dios de Abraham es el Dios suyo y es mi Dios. Ese mismo, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuese. Si usted y yo permanecemos en Cristo, siempre vamos a tener la promesa. Abraham confió en lo que Dios le dijo, porque él sabía que Dios era fiel a su promesa. ¿Cuántos lo sabemos eso? ¿Cuántos estamos convencidos de que Dios es fiel a su promesa? A la promesa de Él. A la promesa de Él. No a lo que nosotros pensamos que Él tiene obligación con nosotros. Cuando mi esposa quedó en embarazo por primera vez, yo me llené la boca diciendo, un hombre. Va a ser un hombre. Y oraba, y Señor, gracias por este hombre. Gracias, Señor. Y gracias, Señor. Como y lo tremendo es que no se dejó ver. Y ya le teníamos nombre y yo le metí la película a todo el mundo que iba a ser hombre. Cuando a los 8 meses dijo el ginecólogo, está muy grande la niña. ¿Cómo? Dios me ha prometido una niña, un niño. No, fui yo el que me metí en esa película. Fui yo y Él me dio el niño. Mire, Dios tan hermoso, tuvo misericordia de mí. Me dio una hermosa niña, preciosa y maravillosa, y después me dio un hermoso niño. Tuvo misericordia de mí, por su gracia. Es por su gracia, no más. Entonces sigue diciendo el versículo 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Mírelo como empieza el versículo 18. Él creyó. ¿Quién creyó? Abraham, que va a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién se lo había dicho a Abraham? Dios. O el hermanito, venga hermanos, que yo tengo una palabra para ti. En cierta ocasión, estábamos en un culto acá, y vino un predicador, y yo veía que porque Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham sabía que humanamente hablando era imposible que pudiera suceder de tener un hijo. Imposible. Con 100 años. ¿Y su esposa cuántos? 90 años. Era imposible. Pero, él sabía que Dios era el que le había prometido. Él estaba convencido, bueno, si Dios me prometió que voy a tener un hijo, creámosle a Dios. Eso así fue fácil. Porque mire lo que dice el versículo 19. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ¿qué? Ya casi muerto, casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de ¿quién? De Sara. Una mujer de 90 años. Dice un estudio, escuchen esto. Dice un estudio que una mujer de 45 años tiene el 50% de probabilidad de tener un aborto. Una mujer de 45 años. Una mujer de 50 años va a tener anomalías genéticas. Es decir,
de 1 a 12, de 50 años. Va a tener complicaciones de hipertensión, de diabetes, tiene que dar a luz por cesárea y serán bebés de bajo peso. Una mujer de ¿cuántos? De 50 años. ¿Y Sara cuántos tenía? 90. Y Abraham de 100. Una mujer de 60 años tiene que usar óvulos donantes, más estas otras complicaciones: hipertensión, diabetes, aborto, 50% de posibilidad de aborto. Va a suceder esto. Pero más sin embargo, este hombre siguió creyéndole a Dios, siguió viviendo bajo esa promesa. Él no se achicopaló por la situación, por su cuerpo. Al ver su cuerpo de 100 años, él no se achicopaló por eso. Él dijo: si Dios lo prometió, Dios lo hará. Mirando su estado, él se dio cuenta que tenía que fortalecerse en la promesa de Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? ¿En qué se fortaleció? En fe. En fe. Usted y yo nos tenemos que fortalecer en la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si ¿quién lo prometió? Dios. Él lo cumplirá. Si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer. Él va a estar con nosotros. Mi esposa, y Dios me libró. Yo no sabía, y Dios me libró. Un problema de coágulos en las piernas, que si ustedes saben que si eso se va al corazón, la parte de atrás, eso se llama una trombosis. Me dio una trombosis acá en la parte de acá. Inmediatamente me dio fiebre. Inmediatamente me fui para el hospital. Me hospitalizaron 10 días. Al otro día, me hospitalizaron jueves. Al día viernes me hicieron un ecoduplex, que es un examen en las venas. Y acá habían 3 cuajos grandes así. Me mandaron anticoagulantes de 60, no de 40, sino de 60, y 2 veces en el día. No una sola vez, sino 2 veces en el día, porque el riesgo era demasiado alto. ¿Vivimos la situación difícil? Sí. Sí, la vimos difícil, pero confiaba en quién, en Dios. Confiábamos en Dios, y seguimos confiando en Dios. Entonces Abraham no miró su estado, sino que le creyó a Dios y se fortaleció ¿en qué? En fe. Y como se fortaleció en fe, también le dio gloria a Dios. Nosotros nos fortalecemos en fe y le damos gloria a Dios. Cuando le damos gloria a Dios, creemos que su existencia y carácter con el cual Él es glorificado. O sea, cuando usted le da gloria a Dios, está diciendo que Él existe, que Él es real y que Dios es glorificado en nuestras vidas. Usted se fortalece en fe, pero ¿para qué se fortalece en fe? No es que venga
véngase todo lo que se venga, que estoy fortalecido en fe. No, para darle gloria a Dios, para exaltar su grandioso nombre, para bendecirlo a Él. Y esto, por Dios, esto les está diciendo Pablo a los judíos. Hombre, muchachos, hombre, mire cómo se fortaleció Abraham. Él se fortaleció en fe, no en la ley. Ustedes pegados de la ley y a ver la fe en Cristo, ¿dónde está? Tenemos que fortalecernos en Cristo, pero para darle gloria a Él, para exaltarlo a Él. La Biblia no nos dice, mis amados hermanos, que todo lo que hagamos lo hagamos ¿para quién? Como si fuera para Dios, para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. Pero ¿qué es eso que nosotros en nuestro trabajo nos estén mandando? Que le esté diciendo, hey, pilas pues mi hermano, hay que producir, pilas, hay que tratar. ¿Usted le está dando gloria a Dios? No. ¿Usted está dando buen testimonio? No. ¿Usted llega temprano a trabajar? No. ¿Usted llega temprano a cualquier parte? ¿Ah? Tenemos que darle gloria a nuestro Rey. Toda la gloria es para Él. Toda la exaltación es para Él. Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su corazón. Él no lo permitió. Al ver su cuerpo de 100 años, él dijo, no, yo estoy viejo, pero esta duda no va a entrar a mi corazón, no se va a arraigar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una persona que decía, yo no voy a ser salva. Y yo le explicaba por la Biblia, le sacaba la Biblia y le decía, no, usted salva por esto, porque tienen que estar. A los 8 o 15 días volvía y me decía lo mismo, no, es que yo no soy salva, yo soy una pecadora. ¿Ah? ¿Dentro qué? Duda en su corazón. Permitió que se instalara permanentemente esa incredulidad de que no iba a ser salva, ¿dónde? En su corazón. Y esto lo llevará, vuelvo y leo, Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su corazón. Y no lo llevara, y esta duda no lo llevara de vuelta a la incredulidad, aunque tuvo que esperar por la promesa casi 20 años, casi 25 años, esperando una promesa de un hijo. Esperó casi 25 años y nosotros, Señor, ya. Señor, ¿para cuándo? Padre, ¿para cuándo? Señor, tu palabra dice que lo que pidamos en tu nombre, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, yo lo necesito para allá, para mañana. Abraham esperó casi 20 años, mis amados hermanos. Viejo. ¿Ah? La esposa ya haya cerrado edad y ya con 90 años y, seguí esperando. Pero él se fortaleció en fe. Él le dio gloria a Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, nos ayuda a fortalecernos más en Jesús. Todas estas situaciones que usted y yo a diario vivimos nos lleva a entender que dependemos de Dios. Que usted y yo dependemos de Dios, no de nuestras capacidades, no de nuestro intelecto. ¿Abraham era joven? No. ¿Ah? ¿Abraham era un semental que, mejor dicho, no? ¿O Sara era una mujer totalmente sana de 18 o 20 años que, no? Tuvieron que pasar cantidad de cosas, pero ellos le glorificaron a Dios. La fe de Abraham no fue para darle gloria a él, sino a Dios. Esta fe que Pablo les está diciendo a los judíos que tenía Abraham era para darle gloria a Dios, porque los judíos eran expertos en gloriarse ellos. Los judíos eran expertos, lo hemos leído que los judíos eran expertos en gloriarse en ellos.
¿Se acuerdan cuando estaban haciendo la oración en aquel muro? Que decían, no, es que yo no soy como este. O que sonaban las trompetas para que ellos vieran, para que la gente viera que ellos estaban llevando. Claro, entonces Pablo les dice, no, Abraham fue fortalecido pero en fe para darle gloria a Dios. Y nosotros, ¿a quién le estamos dando la gloria, mis amados hermanos? Ya para terminar, tranquilos, el versículo 21. Plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién estaba convencido? Abraham. ¿Que Dios era qué? Poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Dios, si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Por eso es necesario que usted y yo leamos, estudiémosla, nos apropiemos de las promesas que hay en la Escritura y Dios lo cumplirá. Y estemos en Cristo Jesús y Dios lo cumplirá. Pero lo tremendo, mis amados hermanos, ya para terminar, lo tremendo, dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Ya para terminar, en conclusión, todo esto nos conecta a que el Dios poderoso en el cual Abraham había creído, ese mismo Dios cumplió su promesa con su poder y gloria. Y ese mismo Dios resucitó a Jesucristo para nuestra salvación y santificación. Ese mismo Dios en el cual Abraham creyó que era poderoso, ese Dios resucitó a Jesús para darnos a nosotros ¿qué? Salvación y justificación, para que viniese esa gracia a nuestras vidas y así usted y yo podamos ser salvos a través de Jesucristo, a través de Jesús. Usted y yo somos salvos por Jesús, por su gracia, tener la fe puesta en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy, ¿será que hoy usted y yo tenemos esa clase de fe? ¿Será que usted y yo hoy vivimos aferrados de Jesús? ¿Será que usted y yo hoy permanecemos en Cristo Jesús? Si usted permanece en Cristo Jesús, ahí donde usted está le va a dar gracias a Él. Y le va a decir, Señor, gracias por esta palabra.